Bienvenidos sean psiconautas a este podcast de ciencia y filosofía, aquí en el 10º episodio, en donde pues dos compas dijeron, oye, ¿y si yo hablo de ciencias naturales y tú de ciencias sociales? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Pues creo que lo que peor que puede pasar es que hagamos el ridículo en todo el internet, pero aquí estamos, David. Yeah. ¿Cómo te vas a dejar en ridículo hoy, el día de hoy, Eli? Mira, ok. Mira, pues para empezar, me dejaste bien sorprendido con el episodio anterior cuando dijiste que era una segunda parte, porque yo tenía preparado una segunda parte también para el episodio 8. Entonces dije, rayos, me ganó con la idea. Así que así es, David. Vamos a tener una segunda parte de ¿qué es el ser? Yeah. ¿Qué te parece? Porque al final del episodio 8, pues estábamos hablando, ¿no? De que muchas veces este rollo de la identidad, pues se ha utilizado y se sigue usando para diferenciarte de los demás, ¿no? E incluso tratarlos como enemigos. Entonces, pues vamos a ver por qué, cómo se llega a eso. Pero pues antes de ir para allá, quiero puntualizar un poquito en este rollo de la identidad. Y es que poniéndome un poquito más técnico, un poquito más con terminología de las ciencias sociales, la identidad es una construcción subjetiva, es decir, que nada más no se toca, no se siente, no se puede ver, es una construcción, diríamos, podríamos decir que psíquica. em, sí, pues psíquica de la mente, pues mentalmente. Es una estructura mental, vaya, con la que vamos a definir quiénes somos, cómo actuamos, cómo queremos que los demás nos vean y sobre todo cómo queremos que los demás nos traten. Entonces, esta estructura esta estructura subjetiva la vamos construyendo al irnos identificando con diferentes elementos culturales. Ya había mencionado un poquito antes de que la cultura no es eso de que leo un chingo, la cultura no es la música, la cultura no son los trajes típicos, no. Todas esas cosas, esas artesanías, esas obras de arte son expresiones culturales. La cultura, y espero no enredarlos mucho, la cultura es así como esa estructura mental, imagínate esa estructura pero a nivel social, es decir, una estructura ahí invisible, no existe, no se ve, o sea, no la podemos ver, pero ahí está una estructura que nos guía y nos orienta a cómo debemos actuar, cómo debemos portarnos con los demás, cómo hay que relacionarnos. Diríamos que la cultura es un esquema de comportamientos, por así llamarlo, ¿no? Y estos comportamientos, vaya, los consideramos porque tienen significados, significados que nosotros le damos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo te hago así? ¿Qué significa? ¿Qué pedo? Exacto, es un saludo, ¿no? Incluso vamos por la calle y nada más hacemos, así un vato, haciéndole así a algún vato y el vato nos contesta, ¿no? Que ni lo conozcamos. Yo lo he hecho. Amor y paz. Sí, yo lo he hecho, sí, que veo un señor en bicicleta y nomás le grito, y el vato me contesta, De hecho, lo hacemos de forma casi instintiva, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando era niño y adolescente y adulto, iba por la calle, saludaba a todo el mundo que, ¿qué onda? Y la gente, pues, como tú dices, no, ni te conoce, pero de forma instintiva su Ajá, reacción es saludar de regreso, ajá. Exactamente. Y es que incluso, no sé, imagínate un salón de clases o un auditorio en el que ya empezó la plática, la conferencia, lo que vayas a ver y pues tienes que estar en silencio, pero ves un conocido y desde lejos le haces, ¿no? Y las dos personas se pueden entender porque comparten un mismo significado. Entonces, este tipo de acciones, nosotros nos vamos identificando con ellas.
Y eso Ajá. es a lo que le llamas, entonces eso es lo que vendría siendo nuestra cultura. La cultura es mm, ese sistema de comunicación y de relaciones. Por ejemplo, y si lo queremos objetivizar en algo, podríamos decir que la cultura es el lenguaje. ¿Por qué? ¿Ok? Porque de esa manera nos podemos comunicar en el lenguaje, le damos sentido a las cosas a través del lenguaje. Por ejemplo, aquí tengo esta cosa y es una cosa hecha de papel, pero hasta que no la nombramos y decimos, ah, es que es un libro y es un libro escrito por un autor que se llama de tal manera, Ujú. entonces le empezamos a dar sentido a las cosas. De esa manera le empezamos a dar sentido, vaya, pues a todo. Y cuando dices lenguaje, entonces ahora sí te refieres no solamente al lenguaje hablado o escrito, sino pues también al lenguaje corporal, todo eso, ¿no? Claro, Como cuando comentas. digo lenguaje me refiero a todo ese sistema de comunicación que usamos para darnos a entender entre nosotros. Ujú. Y por eso, y es bien común, por eso lo uso como ejemplo, lo del lenguaje. em, Cuando decimos que una cultura es diferente a la otra, pues porque para empezar el lenguaje lo es. Y no solo de un país a otro, de un idioma a otro, sino incluso de una ciudad a otra, aunque sean ciudades vecinas. Por ejemplo, hay palabras que aquí en Mazatlán y en Culiacán pueden significar cosas muy distintas. Ajá, entonces, aunque el lenguaje no es en sí lo que es la cultura, es un buen ejemplo para irlo entendiendo, ¿no? Entonces, para no alejarme mucho, nos vamos identificando con lenguajes, nos vamos identificando con comportamientos, nos vamos identificando con características que vemos en personas que admiramos y que queremos, personas que amamos, y tienen características de ellos que las queremos para nosotros mismos. Es lo que va pasando, por ejemplo, con los niños que van, ¿cómo se dice?, imitando a sus padres. Es porque están en un proceso de identificación. Entonces, la identidad es, así como la ecuación de Drake, así, imagínate la identidad como una ecuación de muchas identificaciones juntas, ¿no? Ok. Ajá, de esa manera. Entonces, la identidad termina siendo eso, ¿no? Una sumatoria de identificaciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya habíamos hablado en el episodio anterior que empezamos a buscar personas que piensan como nosotros, que actúan de manera similar a nosotros, pues porque habíamos dicho que para yo poder decir que soy alguien, pues tiene que haber alguien más que me lo confirme, ¿no? No puedo venir a decir, hola, soy Elise, soy astronauta, así nada más porque sí, hasta que haya personas que me digan, ah, huevo, sí eres un astronauta. Porque si no, voy a ser nada más un loco en la calle, diciendo qué es lo que quiere ser, ¿no? Em, entonces, estas se empiezan a conformar grupos que algunos autores, incluso a mí me gusta un poco el término, no estoy muy convencida, pero me gusta, lo llamamos grupos identitarios, porque son grupos en los que una persona puede construir y desarrollar su propia identidad. Se da mucho en la adolescencia. Sí, Ajá. Cuando ya en los habíamos hablado en libros, algún ¿no? episodio, creo, ¿no? No me acuerdo en cuál, de aquella época de los emos, de los punks y todos esos rollos de la adolescencia son grupos identitarios. Porque me identifico con ellos, m- me acerco a ellos y para empezar, si el grupo ya está conformado, tengo casi casi es como meter una solicitud, ¿no? Y a ver si me aceptan en el grupo. En el momento en que me aceptan, ahí ya me están dando el reconocimiento. Ese reconocimiento que yo busco para confirmar que soy lo que quiero ser. De repente se me vinieron así a la mente todo el montón de películas adolescentes que existen. Típico protagonista que lo que quiere ser es aceptado en un grupito social, ¿no? Exactamente, es Y al final, justamente eso. y al final descubre que sus verdaderos amigos estuvieron a su lado todo el tiempo. Ah. Ah, sí. Pero No, sí, yo recuerdo mucho que en la secundaria, sobre todo en los libros de cívica y ética,
siempre nos decía, ¿no? En la adolescencia es donde vas a descubrir tu identidad. Sí, Siempre de decían hecho, eso. ajá. Y de hecho, no solo en esos libros, en psicología, incluso en psicoanálisis, se toma la adolescencia como una etapa muy importante para la definición de la identidad. Por eso también, o sea, es en adolescencia cuando decimos y estamos segurísimos de que ya somos lo que vamos a hacer el resto de nuestra vida, ¿no? Y no es una etapa, esta es mi vida. Lo juro, mamá. Lo juro, mamá, esto no es una etapa. Pero bueno, y aquí es donde se empieza a poner lo interesante, porque te voy a recordar el capítulo, el episodio número 2 que sacamos al Ah, aire, el capítulo del experimento de Solomon Ash, en el que, si te voy a recordar un poquito, es cuando, en este experimento, es cuando una persona empezaba a cambiar las respuestas en el experimento por la presión social. Si te ujú, acuerdas, ¿no? Eh, entonces, esto empieza a pasar también en los grupos. Es decir, ok, yo ya está el grupo conformado, ¿no? El grupo al que yo quiero entrar. Me aceptan, todo bien chilo, pero pues casi de inmediato nos damos cuenta que hay cositas con las que no estamos de acuerdo. Hay cositas ahí que no nos cuadran. ujú. Pero con tal de pertenecer, podemos o no empezar a cambiar nuestra forma de pensar con tal de terminar de encajar en ese grupo. ¿Qué pasa cuando no pasa esto? Cuando no se logra encajar, pues te sales del grupo, ¿no? Buscas otro. O te sacan. No te sacan. Entonces, pero ¿qué pasa? No es que todo el grupo piense una sola cosa, ¿no? Tipo colmena, ¿no? Los grupos no son una colmena que piensan todos igual, parejitos. No, no, no. Un grupo, pues, se dice que es más que la suma de sus miembros. Es decir, un grupo de amigos no es nada más 10 amigos y ya, y tan tan. No, en un grupo hay ciertas características que lo definen, que son el tipo de relaciones, así como la sociedad, pero en chiquita, güey. Porque lo que define al grupo son el tipo de relaciones que hay entre ellos. Hay roles en los grupos, hay jerarquías en los grupos también. Incluso en los grupos de amigos, ¿eh? Porque en los grupos de amigos tenemos roles de... pues, no falta el que se comporta muy paternal o maternal, no falta el que siempre está haciendo bromas todo el tiempo, no falta el que sobreanaliza las cosas. Son cosas que no nos paramos nadie, ¿no? Nadie se para a pensar en estas cosas, a analizar estas cosas más que los científicos que no tienen nada que hacer. O sea, tengo tesis de ciencias sociales ahora. Sí, típica tesis. Pero hay roles en los grupos que Ujú. de hecho se pueden volver un poquito evidentes cuando los grupos se enfrentan a problemas o situaciones de crisis, ¿no? Es cuando salen los roles más evidentemente. Pero Sí, de entonces, hecho. ajá, sí, sí. Que de hecho eso me hace pensar mucho, no lo había analizado de esa forma, pero en las caricaturas se ve mucho, o sea, obviamente exageran esos Ujú. rasgos, pero sí se ve mucho de que está el grupito de protagonistas y siempre está como que el líder, ¿no? El Exacto, inteligente, sí, sí, sí. rudo, sí, ajá. Y de hecho algo muy curioso que pasa con estos roles, con el líder que tú dices, es que generalmente es el líder el que más impone su forma de pensar. Es con el líder que el resto se empieza a identificar más. Estamos hablando de generalidades, ¿no? Ajá, sí, claro, Ajá, por sí, sí, supuesto. sí. Pues por algo es el líder, ¿no? Se me fue el rollo. Perdón, perdón. Bueno, ya. Entonces, David, pues obviamente cada persona piensa diferente, cada persona tiene su propia ideología, su forma de pensar, pero hay como una especie de negociación, si lo queremos llamar así, entre los miembros del grupo para llegar a acuerdos, ¿no? No sé, a lo mejor me voy a poner un poquito polémico, pero es lo que se me ocurre en este momento. Imaginemos un grupo de amigos, simplemente un grupo de amigos. Qué Eh, polémico. no, espera.
Chale. No, un grupo de amigos y está, no sé, el tema del aborto, güey, típico, güey. Ujú, Em, Tal vez algunos van a pensar que pro aborto, que pro vida, que no sé qué, pero siempre llegan a puntos de acuerdo. ¿Para qué? Para poder seguir reproduciendo la amistad. ujú. ¿Qué puntos de acuerdo? Por ejemplo, no sé, el que es pro vida, no, bueno, a lo mejor en caso de violación está bien. Y ahí empiezan a conectar ciertos puntos de vista que dicen, bueno, está bien, te la dejo pasar. Pero ese es un ejemplo muy superficial que quise para quedar un poquito claro, pero estos puntos de acuerdo o negociaciones se dan en la manera de relacionarse, se dan en la función de cada uno de los roles y todo pues de manera muy sutil. Te digo, obviamente nadie se para a pensar en esto al momento de hacer amigos, ¿no? Em, pero entonces empieza a pasar algo curioso cuando los grupos ya son muy unidos, cuando ya hay una cohesión grupal, se empiezan a comportar de manera muy particular los grupos. Y de hecho hay unas teorías que hablan de personalidad del grupo. Así como si se tratara de un solo ente, el grupo en sí tiene una personalidad, que es... ¿Estás hablando de Catet? ¡Ah! Catet. Algo así, fíjate. Y mira, para los que no sepan, catet es un término de Stephen King que usa en su saga de la Torre Oscura, que es para definir pues a grupos de amigos que se unen para un fin en común, ¿no? Por ejemplo, en la película esta de eso, el grupo de amigos es un catet porque se unieron, el destino los unió, el destino que es K, por eso es catet, el destino los unió para que se pudieran enfrentar a eso. Pero bueno, es otra cosa. Pero sí, qué gusto me da que lo hayas mencionado. Qué bonito. Es todo. Eh, pero sí, es algo así. Pero los grupos tienen personalidad. ¿Y cómo te lo explico? Hay grupos de amigos que cuando se juntan empiezan a convivir, ¿no? Y es vaya, una pendejada tras otra pendejada tras otra pendejada, pero pendejadas bien absurdas. O sea, hay grupos vaya, pues grupos como mi grupo de amigos, ¿no? Que cuando nos, Estaba pensando en ustedes. Sí, pues es que sí. En la que las conversaciones se vuelven muy absurdas. Entonces, ¿por qué? Porque la personalidad de este grupo tiene ese fin. Casi casi como un fin de descarga, ¿no? Nada más. Pero hay otros grupos de amigos que prefieren, no sé, ir a fiestas, grupos de amigos que nada más se juntan para discutir películas y cosas así, ¿no? Obviamente no son actividades exclusivas, pero como que es lo más predominante en estos grupos. Por Eh, supuesto, y entonces cuando vemos que luego existen las clasificaciones de que, esos vatos son bien locos, ¿no? O esas, no sé, esos tipos son bien fiesteros, o estos ajá. otros son, ajá, Sí, sí, sí. Y me voy a ir otra vez a los ejemplos de escuela y de secundaria, ¿no? El grupito de los populares, el grupito de los deportistas, el grupito de los otakus, el grupito de ya, los, etcétera, ¿no? ujú, Incluso podemos identificarlos así como el grupito de esto, el grupito de aquello, y vemos los memes de eso también, ¿no? Podemos identificarlos así por su personalidad de grupo. exacto, pero ahora creo que ya te estoy comprendiendo a dónde vas, y si no, pues corrígeme, pero incluso entre esos, o sea, cada grupo tiene su personalidad, pero no significa que cada persona, su personalidad va a ser idéntica a la del grupo. Me recuerda Ujú. a un amigo mío que precisamente, pues nosotros en la secundaria éramos como que el grupo de los otakus o el grupo de los raros, y pues él estaba con nosotros en el grupo de los raros, pero luego había otro grupo que era como el grupo de los aplicados, ¿no? Ujú. Y entonces él transicionaba entre los dos grupos Claro.
Y cuando estaba con nosotros era un raro, y cuando estaba con ellos era un aplicado. Sí, Entonces, claro, exactamente, exactamente así es. Y de hecho, muchas personas, incluyéndome, hemos cometido el error de que en algún cumpleaños quisimos hacer una fiesta con dos grupos de amigos diferentes y no sabes qué no hacer. jala, no jala. Es como una crisis existencial ahí. ¿Quién soy? Sí, uno cambia ligeramente, o sea, no es que Ujú. uno cambie completamente, pero uno cambia ligeramente en el grupo en el que está. Sí, claro, y no se trata del típico cambiar para encajar, ¿no? Aunque acabo de decir que sí, ¿no? Pero, pero- pero me refiero a que no ese es el fin. Ujú. Vaya, tú te vas a comportar de cierta manera dependiendo el fin del grupo. Por Sí, supuesto, aquí no estás hipócrita, o sea, simplemente estás ajá, siguiendo un objetivo. exactamente, porque como tú dices, que tu amigo el raro no se puede comportar así con su otro grupo porque, pues, no está ahí para eso, vaya. Ujú. No está ahí para eso. Entonces, por eso te decía hace rato, son las diferentes identificaciones que vamos teniendo. Estas identificaciones me permiten ser el raro en un grupo y me permiten ser el aplicado en el otro. Pero todas esas identificaciones son lo que a mí me hacen lo que yo soy. Claro. Ajá. Y tenemos a lo largo de nuestra vida un chingo de grupos. Grupos de un grupo de amigos, otro grupo de amigos, otro grupo de amigos, grupo familiar extenso, cuando está la familia completa. Es diferente. Es Claro. diferente. Grupo de primos, cuando están los primos solos. Grupo laboral, grupo religioso, grupo académico, grupo, etcétera, ¿no? Todo, todo. Hay un chingo de grupos. Y entonces, podemos decir, es que yo soy una persona bien genuina y soy el mismo en todos lados. Puras mentiras, güey, no es cierto. No es mamón, no es cierto. Y es lo que decías tú de la ecuación de Drake modificada al inicio del video. Ajá. Somos un conjunto de todas estas Sí, identidades. y como tú dices, no es que sea una hipocresía, no es que yo, eres bien hipócrita porque te comportas distinto. No, no es eso. Simplemente, vaya, pues sabemos cómo comportarnos dependiendo del contexto, ¿no? Claro. Digo, por supuesto que sí hay personas muy hipócritas que lo hacen de manera intencional Ujú, para lograr otros objetivos personales, ¿no? Por supuesto. Pero ese es punto y aparte. Em, ujú. pero entonces, David, si asumimos, porque es una sumisión, ¿cómo se diría? Suponemos. Si suponemos, porque es una suposición. Gracias, gracias. Aprendiendo gramática en Psiconautas Podcast. Si suponemos que los grupos tienen una especie de personalidad, así como las personas, eh, pues entonces también los grupos se pueden identificar otros grupos y se Mm. pueden diferenciar de otros grupos. ¿Qué pasó por el del 2006? Punquetos y Draquetos se identificaron porque eran diferentes a los emos, y entonces fueron a puteárselos. Pero las mamás no se daban cuenta. Las mamás eran la misma fregadera de ellos. No, mamá, no soy raqueto, soy emo. Y viceversa. Y entonces, de esa manera, David, es como los grupos empiezan a formar alianzas, a formar enemistades, empiezan a considerar, incluso pueden llegar a considerar que otros grupos son amenazantes para ellos. Ujú. Em, Vaya, un ejemplo paradigmático que actualmente creo que ya no es tanto, pero por ahí de los 90s y 2000s sí lo era. Las pandillas, por ejemplo, ¿no? Las pandillas de las diferentes colonias de una ciudad, ¿no? Que se enfrentaban y decían, no, es que los de esta colonia sí son compas, pero los de allá no, porque, pues, porque no.
Yo nunca lo entendí, pero No, yo tampoco, yo tampoco. No sé en qué momento surgieron esas enemistades pandilleras, ¿no? Me imagino los que de la Olímpica contra la Juárez, güey. ándale, sí, me imagino que en algún momento empezaron como alguna riña personal que a lo mejor precisamente a lo mejor fue entre los líderes y como el resto de los grupos se identificaban con el líder, pues también es enemigo mío. Ujú, Me imagino, no sé, la verdad, algún experto en estos rollos que en nos pandillas. pudiera explicar aquí, ¿no? Y David, si seguimos con esta analogía, podemos decir que pues no solo los grupos pueden encontrar semejantes o diferentes a otros grupos. ¿Por qué no un país entero? Ujú. ¿Qué pasó en la Segunda Guerra Mundial? Pues pasó el rollo este de un chingo de alemanes identificándose con un ideal, ¿no? Obviamente hubo un chingo de alemanes también que no estaban de acuerdo, pero tenían que aparentar que sí. Pero la verdad es que Hitler llegó al poder porque pudo hacer que la mayoría se identificaran con él. Porque no es Claro. que, no es que alguien llegara e impusiera a Hitler, ¿no? Él hizo campaña política. Él hizo una campaña enorme durante años, desde finales de la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuál fue el éxito de su campaña? Designar enemigos. Porque cuando un grupo está en crisis, y esto se ha experimentado muchas veces, cuando un grupo está en crisis, lo más fácil para volver a la cohesión es designar un enemigo. ¿Por qué? Porque este enemigo la fuente de todos los problemas. Se me fue el pedo, güey. No, pero es que, de hecho, las enemistades, no sé por qué, tienen una cierta fuerza de atracción hacia nosotros. No sé, a los humanos les encanta tener enemigos. No sé si tiene algo que ver con ese rollo también de identidad, de que, ok, parte de mi identidad es estar en contra de esto. Porque cuando a una persona dicen, esos son tus enemigos, mucha gente se une. Estamos, Diego, ya sea tu ideología, sea cual sea tu ideología política, la realidad es que lo estamos viendo ahorita en México, ¿no? De Ujú. que de repente estamos diciendo, yo pertenezco a este bando porque no pertenezco a este, o Ujú. viceversa. Entonces, a los humanos nos encanta tener enemigos y sinceramente no entiendo por qué. Sí, de hecho, es algo, es para lo que iba. Ahorita se lo puedes ver clarísimo, ahorita que están las campañas aquí en México, las campañas electorales, se ven en las redes sociales todo el día, todos los días, a un Mm, grupo enfrentándose a otro grupo. Es más, David, son desconocidos. Y eso es fascinante, porque no se conocen entre ellos. Ni siquiera los que están de acuerdo se conocen entre ellos. Entonces, no me quiero meter el rollo de lo virtual, de las redes sociales, porque es algo que todavía no he terminado de entender cómo funciona, con un montón de desconocidos, de repente estén actuando juntos, solo por darse en la madre con otro grupo. sí. Sí, te digo, lo internet es otro rollo, es otra, de hecho, fue otra fuente de identificación, pero que creo que merece un capítulo aparte, porque es Mm, muy, muy interesante, de hecho. muy excelente. Em, y tú decías, ¿por qué? ¿Por qué si es una naturaleza humana es esto, qué rollo? Pues muchos he dicho ya, ¿no? Que hay un temor a lo desconocido. Em, ¿Pero por qué? ¿Por qué hay un temor a lo desconocido? Pues porque no sé cómo funciona. Y yo creo, una opinión, no es que solo no sepa cómo funciona, sino que tampoco me interesa saberlo. Prefiero crear mis propias ideas al respecto. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Hay un autor, se me olvidó el nombre, creo que es Edward Said. Tiene un libro muy, muy bonito, se llama Orientalismo.
Es un autor, que si mal no recuerdo es palestino, de hecho. Palestino, pero de cuando Inglaterra tenía dominada Palestina. Palestina era colonia inglesa. Entonces, vive en ese contexto, ¿no? De ser un medio oriental, eh, pero en un contexto político de Occidente. Entonces él escribe este libro Orientalismo para argumentar cómo en Occidente vemos todo lo oriental, pues así, como oriental. No me importa que sea chino, que sea japonés, que sea tailandés, que sea mongol. No, es Oriente. Es el lejano Ajá. Oriente. Ajá. Y mucho se dice, ¿no? De que nos reímos de que, todos son chinos, que al cabo. Eh, Son iguales. lo decimos en broma porque todos tienen ojos rasgados, pero en realidad es que difícilmente podemos distinguir su caligrafía, difícilmente podemos distinguir sus gastronomías, más que en los platillos más típicos, ¿no? Pero en realidad no sabemos, no conocemos sus culturas. Y no es nada más la china, la japonesa, la coreana, no, hay un chingo de países en Asia. Pero no, en este autor dice, no, es que para Occidente simplemente es el lejano oriente. Ujú. Y O como África, ¿no? Que nadie dice, o sea, incluso en las películas, en las series, nadie dice jamás ningún país de África, solo dicen África, África, ¿no? ajá, Ajá, sí, sí, sí. Y de hecho cuando llegan a mencionar algún país, no sé, como Egipto, casi lo mencionan como algo separado de África, ¿no? ajá, Porque exacto. Egipto, así en las películas en Hollywood, Egipto no es África. África son los negritos con chozas cazando animales, ¿no? Ujú. Y Eh, según ellos, todo África es así, ¿no? Todo Ajá, África es así exactamente. mismo. Sí, sí, sí. Y ese es el punto de este libro de orientalismo, ¿no? Que los occidentales tendemos mucho a unificar otras culturas de esa manera porque es más sencillo para nosotros que el hecho de quererlas entender realmente. El Ujú. problema es que al hacer esta generalización, se está haciendo la distinción del ellos y nosotros. Por eso se separa Oriente de Occidente. Claro. Entonces, algo que se nota mucho en la vida diaria, una conversación cotidiana, cuando llega a salir algún tema que tenga que ver con algún país de Medio Oriente o de Asia. Es más, más sencillo, al principio de la pandemia. ¿Cuántas veces no se criticó que el caldito de murciélago, que los chinos que comen lo que sea, que por sus malos hábitos de higiene y todo eso? ¿Por qué? Porque siempre los estamos comparando con Occidente. No nos interesa entender por qué hacen caldo de murciélago. No nos interesa comprender por qué comen cualquier animal. No, simplemente decimos está mal porque comen cualquier animal. O sea, como si nosotros no comiéramos chapulines y cosa y media, ¿no? Exactamente, o alacranes aquí en Durango, ¿no? Sí, o sea. Y de repente vemos algo raro para nosotros y sentimos repulsión hacia ello. Y si pasa algo malo allá, pues tu culpa por andar con tu cultura rara, ¿no? Exactamente, así es, justamente. Y de igual manera se ataca mucho el Islam, por ejemplo, ¿no? Al hacer esta distinción desde la perspectiva católica, ¿eh? Porque, bueno, será que no conozco muchos de otras religiones, pero los que atacan el Islam que yo conozco son católicos. Católicos atacando otras religiones. ¡Ja! No lo esperaba. Y pues No, y David, bueno, ajá. no, y ya sabemos hacia dónde lleva todo esto, o sea, las repercusiones terribles a donde nos lleva todo esto de no querer aceptar las diferencias con otras personas, con otras culturas, con otros pueblos. Claro, porque ese es el origen o la fuente de todos los nacionalismos. No es cosa de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasó durante toda la campaña de Trump? Fue exactamente lo mismo. El enemigo es el mexicano que se quiere brincar. Mm, Y qué hizo con eso? Crear en todo el imaginario del, bueno, no en toda la sociedad americana, sino en gran parte de la sociedad norteamericana, no americana, sino ajá, norteamericana, eh,
que es todo el que viva al sur de la frontera, ¿eh? Porque no es nada más el mexicano. Ese es el comentario racista, ¿no? Decir el mexicano estando en Estados Unidos es como decir el chino y que sea de cualquier parte de Asia, ¿no? Ajá, exacto. Sí, 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 o sea, desde México hasta Argentina es el mexicano para estos gringos estúpidos, güey, la neta, güey. El mexicano de Centroamérica, el mexicano de la carne, Ándale. el mexicano que no tiene océano. No, sí, 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 y está muy fea la cosa. Y pues como luego de criticar, ¿no? Que somos unos rateros, violadores, Ujú. drogadictos y no sé qué. Y ¡ey! Bueno, sí, O sea, sí, pero no. Pero es lo mismo que hacía Hitler, ¿no? sí. Decir que los judíos eran los que tenían mal la economía, que por culpa de ellos perdieron la Primera Guerra Mundial, etcétera. Puras cosas así. Y todos los políticos aprovechan esto, David. No es nada más los políticos fascistas, no es nada más los políticos de supremacía blanca, no, no, no. Aquí tenemos también un morenito Todos. aquí en Ah, México que también hace su diferencia entre chairos y fifís. ujú. Tenemos ahorita a todos los candidatos diciendo, hey, el partido actual es un peligro. Ellos son el peligro, nosotros no. Y es lo que, ¿sabes qué? Es lo que me caga, Eli, que siempre en una contienda política nunca es yo soy bueno. No, siempre es No. los otros son los malos, o sea, los otros son un asco. Exactamente, porque Y tú que no eres un asco también. ¿qué te decía hace rato? Es más fácil crear cohesión a partir de un Ujú, enemigo en común. por supuesto. Y es lo que los partidos buscan. A los partidos no les interesa crear o hacer buenas acciones, no les interesa el bien de la población, les interesa que te identifiques con ellos para que votes por el partido. Y tan tan. Eso es todo. Aunque vayamos a igual de jodidos, pero pues Sí, por supuesto, pero no importa, David, lo que importa es no ganar. importa. Lo que importa es ganar, Y, tristemente. y tristemente lo logran. Logran que la gente se identifique con ellos. Cuando ni entre... Ay, ya me estoy encendiendo, güey. Cuando ni entre los pinches partidos tienen identidad propia, güey. Aquí en Mazatlán hay una coalición de PRI, PAN y PRD, güey. No, ¿qué es esa mamá, No güey? manches, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó? Yo soy derecha, yo soy izquierda, yo soy verde. Ajá, no, No, vale no madre, tiene sentido. lo importante es derrotar al otro, o sea. Exactamente, sí, así es. Y vaya, lo acabo de conectar, ¿no? Si te fijas, en este grupo temporal que hicieron, en esta coalición, ¿qué hicieron? Sus negociaciones, sus puntos de acuerdo para decir, ah, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, pero hacemos ciertos acuerdos con tal de chingarme al otro. Ah, y luego, perdón, pero es que también me vino a la mente, ¿ya viste la película de Jojo Rabbit? No, no lo he visto, fíjate. No, véanle, chulada, está hermoso, pero hay una parte de la película, no te voy a hacer mucho spoiler, pero donde un personaje de repente, bueno, ya ves, la película pues trata, ubica en Alemania nazi, y pues están los niños nazis diciendo, oh sí, les enseñan que la raza aria es la mejor, que ser Ujú. blanquito, de ojos azules, güerito, todo el rollo, ¿no? Pero los aliados de los nazis son los japoneses. Ajá. Y en ese momento, de repente, uno de los niños dice, pues nos están ayudando los japoneses. Es bien raro porque pues, no se parecen a nosotros. O sea, pero pues los japoneses son nuestros aliados, ¿no? Entonces, ¿en qué momento realmente deja de importar tu identidad propia e importa más derrotar a otros? Porque pues los japoneses no se parecen para nada a los Ujú. nazis y ni la ideología que los nazis querían implementar. Sí, es lo mismo, David, es la derrota del enemigo. Ujú. Entonces, como vaya, en una guerra, como en la Segunda Guerra Mundial, pues se considera que todo está en crisis. Entonces, lo importante aquí es que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, David, ok, ya vamos entendiendo que los grupos
Y ahí hicimos una analogía, porque eso es nada más, ¿no? Una analogía hacia los países. Por supuesto, a nivel país, a nivel nacional, es mucho más complejo todo este pedo. Eh, pero eran ejemplos, ¿no? Para ir entendiendo cómo funcionan los grupos, cómo funciona este rollo de la identidad. Pero bueno, ya ese era un punto de aparte, ¿no? A lo que quiero llegar al punto final ya de este episodio, David, es, ok, sí, yo, Eli, me junto con otro grupo, con un grupo de amigos, con un grupo con un fin en común. em, Sí, sé que hay otros grupos parecidos, sé que hay otros grupos muy diferentes. em, Puede que me enemiste con este grupo me hago amigo también. ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué yo veo a un grupo bueno, veo otro grupo malo? ¿Qué es lo que va haciendo que yo vea las cosas de esa manera, ¿no? ¿Qué va haciendo, en pocas palabras, qué va haciendo que yo me identifique con una cosa y no con la otra? Pues tiene que ver, David, con lo que llamamos la construcción social de la realidad. Pero eso lo vamos a ver en otro episodio. ¡No! Oye, también otro episodio vas a hablar de la, ¿cómo se llama? Del inconsciente colectivo, porque todo este tema me sonó a eso también. Ya. Sí, mira, lo del inconsciente colectivo sí es un tema que tengo pensado, pero para otra temporada. Y explicar por qué yo sí creo que hay un inconsciente colectivo, pero no ese inconsciente colectivo que tú estás pensando. Ah, bueno. Psíquico. Dale, Eli, pues muchas gracias. Estuvo bien chido el tema. Espero una parte 3, ojalá. Pues gracias, psiconautas, por estar aquí el día de hoy con nosotros. Recuerden que cada lunes es de ciencia y filosofía en Psiconautas Podcast. Y pues no olviden visitar también las redes sociales. En Instagram subimos los show notes. Y nos estamos viendo el siguiente lunes desde las neuronas hasta Hasta las las estrellas. estrellas. A huevo. Yeah.